Tenemos nuestro último conversatorio titulado Precedente judicial de la jurisdicción contencioso administrativa, experiencias, desafíos y propuestas de mejora. Un espacio que nos invita a mirar de cerca la labor judicial, intercambiar experiencias y ser propositivos a partir de nuestro rol como servidores públicos. Para ello contamos con la participación del doctor Martín Bermúdez Muñoz, magistrado del Consejo de Estado. El doctor José Juan Morezo, catedrático de Filosofía del Derecho y ex rector de la Universidad Pompeu Fabra. El doctor Jorge Eliezer Fandiño Gallo, magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico. El doctor Diego León Gómez Martínez, magistrado del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. La doctora Carmen Rosa Lorduy González, magistrada del Tribunal Administrativo también del Departamento del Atlántico. El doctor Carlos Mario de la Espriella, juez administrativo de Sincelejo. Y este espacio contará con la moderación del doctor Edgar Alexis Vázquez Contreras, magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar. Para este espacio, nuestros panelistas van a contar con media hora, así que vamos a tratar de manejar los tiempos. Muchísimas gracias. El escenario es todo suyo. Buenas noches. Bueno, este conversatorio, como lo han anunciado antes, tiene por título Precedente judicial obligatorio, experiencias, desafíos y propuestas. Esta no es mi voz original, esta es la voz mía después de un partido de Colombia. Bueno, este es un tema realmente de una actualidad palpitante. Se trata básicamente de lo siguiente. En el sistema de fuentes establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, en vigencia de la Constitución Política de 1886, la ley ocupaba un lugar principal, mientras que la jurisprudencia servía realmente apenas como un criterio auxiliar. La Constitución Política de 1991 estableció literalmente, su artículo 130, que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Sin embargo, con la creación de la Corte Constitucional, se desarrolló toda una jurisprudencia en torno a la figura del precedente judicial, que introdujo en un sistema jurídico de tradición latina la figura del precedente judicial obligatorio, precedente que no solamente tiene origen en las decisiones de la Corte Constitucional, sino también de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y en su momento del Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión de Disciplina Judicial. Una revisión de la literatura existente con relación a la implantación del precedente judicial en nuestro ordenamiento jurídico nos permite apreciar una cantidad de problemas tanto en la comprensión, en la teoría, como en la praxis, en la aplicación de la figura. Y precisamente de eso queremos hablarles. En primer lugar, doctora Carmen Rosa, jueza administrativo, actualmente magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico, quisiéramos pedirle que nos ilustrara cuál ha sido la evolución para que tengamos un contexto sobre el cual proseguir con el análisis de la figura. Gracias, doctor César. Buenas noches a todas y todos, a los compañeros de panel. Sí, efectivamente, el tema que nos concita en este conversatorio, como bien lo indica el moderador, es de la mayor actualidad y de cara a la práctica judicial a la que estamos abocados la mayoría de los asistentes a este evento, pues resulta de gran importancia. En efecto, a partir y a pesar del contenido literal del artículo 230 de la Constitución Política, lo cierto es que las construcciones jurídicas que han desarrollado el sistema de fuentes normativas en el ordenamiento jurídico colombiano han permitido la reestructuración del concepto tal como inicialmente se tenía concebido, en la medida en que se entiende entonces la labor de la actividad judicial más allá de la mera explicación del contenido normativo de las disposiciones jurídicas para reorientarse
hacia la fijación de criterios verdaderamente creadores de derecho, de donde surge entonces el carácter vinculante y obligatorio del precedente. Efectivamente, también como lo indicaba Edgar, la Corte Constitucional desde sus inicios empezó a determinar el carácter obligatorio del precedente, inicialmente dando este carácter solo a las sentencias proferidas por la Corte en los procesos de control abstracto de constitucionalidad, así como podemos ver a partir de la sentencia 104 de 1993, y posteriormente fue ampliando o extendiendo este carácter obligatorio incluso a las sentencias de los demás cortes en ejercicio de su función de órganos de cierre, como vemos en la sentencia C836 de 2001, también en la sentencia C461 de 2013, donde estudió la constitucionalidad del artículo 17 del Código Civil. Tenemos entonces en este sentido que la base conceptual de otorgar carácter obligatorio al precedente se encuentra en el derecho que tienen los ciudadanos a recibir el mismo trato y protección de las autoridades en cuanto a la interpretación de la ley se refiere. En materia de contencioso administrativo, encontramos que a partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011, podemos ver cómo se ha establecido un sistema de precedentes, teniendo en cuenta varios artículos de la normativa, como el artículo 10 referido al deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia, con el condicionamiento señalado por la Corte Constitucional en la sentencia 634 de 2011, también los artículos 256 a 258 referidos al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y los artículos 270 a 271 referidos concretamente a las sentencias de unificación jurisprudencial entendida como aquellas que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. Con la reforma de la Ley 2080, esta función de unificación se extendió también a los autos. Entonces, en este sentido puede decirse que la función del precedente contencioso administrativo está vinculado a la labor interpretativa del derecho, precisando el alcance de las disposiciones jurídicas y los estándares de protección de los derechos y su garantía. Es en este punto donde encuentro que existe hoy por hoy un reto para la jurisdicción contencioso administrativa y para el Consejo de Estado en su función de emitir las sentencias de unificación jurisprudencial en punto de la técnica adecuada a aplicarse para efectos de la emisión de tales sentencias, el establecimiento de las reglas jurisprudenciales, todo ello bajo el entendido del cumplimiento de los propósitos que he aludido anteriormente. Otro punto, como pues nuestro conversatorio se basa como en los retos que se tienen hoy en día en la función de unificación de jurisprudencia y de cara además a la actividad judicial, como lo decía al principio, también encontramos que si el propósito fundamental del precedente y de su carácter vinculante reside en el respeto al derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima de los ciudadanos, estos principios vemos que no en pocos casos se ven trastocados cuando quiera que nos referimos a los efectos en la aplicación o en el cambio del precedente, puesto que a diferencia de lo que ocurre con los cambios normativos en los que se prevé normalmente unas normas de tránsito, en relación con la aplicación del precedente no se tiene una determinación concreta y uniforme en cuanto a este aspecto cuando se da un cambio. Entonces, si las sentencias con fuerza de precedente hacen parte de las fuentes principales del ordenamiento jurídico, considero que deberían establecer unos criterios razonables y garantistas de aplicación para los cambios de precedentes a efectos de no sorprender a los usuarios de la Administración de Justicia, pues solo de este modo el ciudadano podría disponer su conducta de cara a un momento determinado y bajo unas situaciones determinadas esperando unas consecuencias jurídicas específicas. Y para finalizar, en la medida en que el sistema jurídico le da una mayor preponderancia al derecho de creación judicial, considero pues la necesidad de implementar mecanismos de modulación de los efectos de las sentencias de unificación de jurisprudencia con el establecimiento de criterios objetivos para decidir sobre la aplicación prospectiva o retrospectiva del precedente,
Y en este punto considero que lo que se refiere, verbigracia en las normas de carácter procesal, siempre que se prevea una afectación al derecho de acceso a la administración de justicia o en los asuntos que requieran o que impliquen la aplicación o que tengan la imposición de criterios de favorabilidad. Es determinante que previamente haya el establecimiento de unos criterios objetivos en cuanto a los efectos en el tiempo. Gracias. Doctor Martín, en Colombia, recientemente y a partir de la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo de la Ley 2080, se han dictado una serie de normas con relación a la unificación de la jurisprudencia, a la extensión de los fallos de unificación de jurisprudencia, e incluso se estableció un recurso para garantizar la aplicación por parte de los jueces de las sentencias de unificación. Esas competencias están radicadas en el Consejo de Estado y guardan una estrecha relación con la conceptualización de el precedente judicial, su identificación o su distinción frente a la figura de la jurisprudencia que tradicionalmente hemos manejado en nuestra cultura jurídica, y acerca de la manera en que el Consejo de Estado concibe el ejercicio de esa competencia de unificación y, reitero, en que concibe la figura del precedente. Usted, como consejero de Estado, por favor, ilústrenos acerca de cuáles son las discusiones que sobre ese respecto actualmente maneja el Consejo de Estado y la posición que usted particularmente tiene. Muchas gracias, buenas noches ya. Mil gracias por estar todavía aquí, hablar después de que nos meten un gol y además que en la conferencia anterior nos mandan a cenar y nos pasan por encima, pues creo que no es fácil, pero vamos rápidamente a intentar hacer un planteamiento. El planteamiento que yo quisiera hacer es que creo que el Consejo de Estado está ejerciendo mal la función de unificar la jurisprudencia. Y la está ejerciendo mal porque creo que desde el principio existe una confusión entre el precedente anglosajón y la jurisprudencia o las reglas jurisprudenciales que nos toca dictar. Yo creo que la denominación de criterio auxiliar de la interpretación judicial no es peyorativa. A mí me parece que sería muy importante que las reglas que fija el Consejo de Estado en realidad le sirvieran a los jueces de criterio auxiliar de interpretación. Creo que el Consejo de Estado, digamos que la diferencia en la jurisdicción administrativa con la jurisdicción civil particularmente, es que el derecho administrativo en gran parte se hizo a golpe de jurisprudencia. El derecho administrativo partía de elaborar de hacer principios de la Constitución, a diferencia del derecho civil que partía sujetándose al Código Civil. Entonces, digamos esa visión, el hecho de que antes de que la Constitución existiera en nuestro Código, el recurso de revisión que permitía revocar sentencias de las secciones cuando violaron una sentencia de unificación o de una sentencia de la Sala Plena, pues implicaba la importancia de lo anterior. Cuando aparece la Constitución Política en Colombia, el Consejo de Estado considera que el recurso de revisión es inconstitucional y que la jurisprudencia no tiene ningún valor. Yo creo que ahí hay un primer error. La Corte Constitucional lo subsana e indica que de ninguna manera que el hecho de que el artículo 230 diga que es un criterio auxiliar de interpretación no quiere decir que la jurisprudencia o las reglas que fija el Consejo de Estado no tengan valor no obligatorio, valor vinculante. Y hoy decimos ese valor vinculante de las sentencias de unificación tiene un mecanismo de control muy importante que es la acción de tutela, porque en la acción de tutela hay un defecto sustantivo por violación de precedente jurisprudencial. Entonces, el punto digamos que la distinción entre precedente y regla jurisprudencial nace de que en el derecho anglosajón no hay normas escritas, o en general no hay normas escritas, razón por la cual en el derecho anglosajón se van creando las reglas, o sea, se va decidiendo caso por caso. Álvaro Núñez dice que la diferencia es que allí uno podría decir se decide por ejemplos o a través de ejemplos que se siguen en el acto sucesivo, mientras que en las reglas jurisprudenciales se crean normas, se crean reglas jurisprudenciales. Y en efecto, si ustedes miran, la mayoría de las sentencias del Consejo de Estado de Unificación
crean de hecho reglas jurisprudenciales. Entonces yo creo que hay que abandonar la idea de que nosotros hacemos precedentes, abandonar la idea de que solamente podemos decidir un caso concreto por una sentencia de unificación. Yo creo que la sentencia de unificación, como bien lo decía mi antecesora, se refiere a interpretar normas. Y la norma debe ser interpretada globalmente, haciendo subreglas que sirvan para resolver ese caso concreto y todos los casos similares a los cuales deban aplicarse las normas. Yo he sido contrario a que cuando digamos cómo se debe notificar, entonces solamente decimos cómo se deben notificar las sentencias y no los autos. A que digamos qué estatuto se debe aplicar, nos refiramos únicamente al caso concreto para decir, en lo último que se dijo, no se aplica, el 243 no se aplica sino a los procesos ejecutivos y a las sentencias ejecutivas. Entonces dejamos por fuera los autos, los contractuales, cuando en realidad la visión debe ser global para resolver el problema general para todo. Entonces ese cambio de concepción, ¿dónde creo que debe estar o en dónde creo que debe, cuál sería digamos que la razón para hacer el cambio de concepción? Me parece que la ley 2080 fija un cambio de concepción que todavía no hemos analizado correctamente. La ley 2080, primero, permite unificar autos. Eso quiere decir que no se trata de unificar decisiones judiciales, y es en la decisión judicial donde se resuelve un caso concreto. La 2080 adicionalmente dice, se deben dictar reglas de unificación transversales en materia procesal. Y yo creo que en materia procesal lo que hay que hacer es interpretar una norma procesal sin que tengan ninguna relevancia los hechos. ¿Qué relevancia puede tener un hecho cuando yo digo qué norma aplico para tramitar un recurso de apelación? El hecho concreto no tiene ninguna relevancia. Lo que tiene relevancia es interpretar la norma y darle a la norma una interpretación contextual, sistemática. Y en ese sentido creo que el cambio de mentalidad debería ser, si el Consejo de Estado debe fijar reglas, debe fijar normas, debe pensar también como legislador, debe pensar cuáles son las consecuencias de esas normas, debe pensar, como lo decían ustedes anteriormente, si esas normas se aplican hacia el futuro o hacia el pasado, debe pronunciarse sobre lo anterior, pero repito, creo que el cambio de mentalidad debería ser para que además la función de unificación fuera eficiente, para que sirviera como auxiliar, que en lugar de detenernos o de fijarnos en el tema de que solo se puede decidir el caso concreto, razón por la cual solamente podemos pronunciarnos sobre la admisión de una apelación de una sentencia en un proceso ejecutivo y no podemos mirar la norma para ver cómo se aplica en general, mirarla sistemáticamente y dar un criterio de interpretación. Creo que si cambiáramos eso seríamos mucho más eficientes y creo que cumpliríamos el rol del artículo 230. Esa es la posición que quería hacer. Muchas gracias. Carlos Mario es juez administrativo actualmente, y Carlos Mario, en vista de que en nuestra jurisdicción la mayor parte del trabajo recaerá sin duda sobre los jueces administrativos, yo quisiera preguntarte en la aplicación práctica, digamos, del precedente y del efecto que actualmente le están dando el Consejo de Estado, ¿qué dificultades prácticas surge de su aplicación y cuál es tu posición con relación a los efectos que tiene en el tiempo, que es una preocupación, digamos, muy sentida por parte de los funcionarios judiciales a quienes corresponde la aplicación de los precedentes y en particular de las sentencias de unificación? Bueno, muchas gracias, doctor. Buenas noches tengan todos y todas. Definitivamente este es uno de los aspectos que mayor controversia genera el tema de la jurisprudencia. Y esto lo podemos evidenciar incluso con la misma historia judicial del Consejo de Estado, en la que hemos notado que ante los cambios de posiciones jurisprudenciales durante su historia, ha adoptado varios efectos en cuanto al tiempo. Vemos que en algunas ocasiones se han adoptado los efectos prospectivos, SNUN, hacia el futuro. Esto es, la regla jurisprudencial nueva que se crea, se va a aplicar para casos que ocurran con posterioridad a su fijación.
Incluso no se aplica ni siquiera al caso que está originando la sentencia, que está fijando la regla jurisprudencial. Eso lo vemos mucho, por lo menos en las providencias de la sección quinta del Consejo de Estado, en los procesos de nulidad electoral, con el nombre de la jurisprudencia anunciada. ¿Listo? También la sección tercera del Consejo de Estado lo ha hecho. Por ejemplo, en la sentencia en la que se reconoce como nueva tipología de perjuicio inmaterial los daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, le dio ese efecto. Pero también hemos visto que en otras providencias se le ha dado efectos retroactivos, stun hacia atrás, y eso lo vemos en la mayoría de los casos, por lo menos en los casos de acto y reverso lo pudimos notar, en el caso de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, e incluso la sección segunda del Consejo de Estado, cuando se sienta la unificación jurisprudencial sobre la reliquidación de la pensión de los docentes, no sobre los factores devengados, sino sobre los factores sobre los cuales se hayan efectuado los aportes. Ahí vimos un efecto retroactivo. Pero también en otras ocasiones han adoptado unas posiciones intermedias con los efectos retrospectivos. Pero bueno, en ese contexto, la pregunta que surge es, conforme al principio de igualdad, de seguridad jurídica y confianza legítima, ¿cuál debe ser el efecto? ¿Cuál es el efecto deseado de estas providencias, de estos cambios jurisprudenciales? Bueno, desde la práctica, a mi modo de ver, considero que por regla general debería dársele los efectos prospectivos y retroactivos hacia el futuro, SNUN, por las siguientes razones. Hemos escuchado al doctor Martín Bermúdez hablar de la distinción entre la regla jurisprudencial y el precedente judicial. ¿Listo? Y efectivamente esa diferencia sí está estructurada en la medida en que la regla jurisprudencial es una interpretación general, abstracta, impersonal que debe hacerse a un texto normativo, mientras que el precedente ya es una interpretación de la norma en función al caso concreto que estamos resolviendo, los stare decisis del sistema anglosajón o del common law. ¿Listo? Pero bien, ¿qué encontramos ahí? Si estamos planteando, como lo comenta el doctor Martín Bermúdez y como también lo expuso en su salvamento de voto a la sentencia de unificación jurisprudencial sobre el término para interponer recursos de apelación contra la sentencia en los procesos ejecutivos, y como también lo plantean algunos autores, como por ejemplo Carolina Dey Acosta lo dice también, que hay unas diferencias, y entonces si consideramos que la jurisprudencia es una norma, esto nos obliga a acudir a la teoría del derecho, la teoría del derecho, y allá vamos a encontrar lo siguiente, que por ejemplo autores como Bobbio, como el mismo Prieto Sanchís, plantean la diferencia entre disposición y norma, ¿verdad? Para referirse que disposición es el texto normativo como tal, pero que ese texto normativo que está en ese artículo, en ese derecho positivo, tiene que ser interpretado, y de esa interpretación va a surgir un significado, y ese significado es la verdadera norma jurídica, que es lo que entenderíamos nosotros como jurisprudencia. Entonces, si nosotros asumimos a la jurisprudencia como una norma, producto de esa interpretación, tenemos que aplicar toda la construcción dogmática y teórica que hemos hecho sobre norma jurídica. Entre ellos, los efectos de los tránsitos de las normas en el tiempo, en la que hemos aprendido que por regla general la norma rige hacia el futuro, produce efectos irretroactivos. La misma suerte tendría la jurisprudencia entendida como norma. Incluso podríamos plantear el surgimiento de conflictos de normas jurisprudenciales en el tiempo, en la que tendríamos que echarle necesariamente mano al tema de las teorías que se han construido de las meras expectativas, derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas y no consolidadas. Y esto nos va apuntando hacia la irretroactividad de la norma, entre eso de la norma jurisprudencial. Otra razón que podría sustentar esta posición es el principio de legalidad. Pues las decisiones tenemos que tomarlas conforme a las normas preexistentes, ni siquiera al momento de presentar la demanda, sino las normas preexistentes a la ocurrencia de los hechos. Es eso, los hechos jurídicamente relevantes del asunto.
pues esto está muy ligado con la teoría de los derechos adquiridos. Piénsese si conforme a una regla jurisprudencial cumplo los requisitos y considero tener el derecho. Digamos que desde esa concepción podría, en gracia y discusión, plantearse que hay un derecho adquirido, y si en el curso del tiempo o en el curso del proceso se produce el cambio de regla jurisprudencial, alguien podría decir, está desconociendo un derecho adquirido, porque estamos hablando ya no de un precedente, estamos hablando de una norma como producto de una interpretación de un enunciado o una disposición. Bien, por aquí encontré un pronunciamiento que, si bien no sería vinculante, podría ser un soft law, una recomendación de la Convención Americana de Derechos Humanos en un caso Narciso Palacios contra Argentina, en la que concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado argentino había incurrido en la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, concretamente el artículo 8 y 25, al rechazar una demanda. Un juzgado de Argentina rechaza la demanda por aplicar retroactivamente un precedente, pues una regla jurisprudencial. De manera que esas son razones para considerar que las reglas jurisprudenciales, las nuevas reglas jurisprudenciales, se le deben dar efectos irretroactivos hacia el futuro. Dificultades, para terminar. Hay una situación que creo que no se ha resuelto, pero que va a generar muchos interrogantes, y es el tema de los procesos ejecutivos contra entidades hospitalarias, ¿sí? Que tienen como título facturas. En su momento, al resolver conflictos negativos de competencia, la Corte Suprema de Justicia, entre los jueces civiles y jueces laborales, había establecido en algún momento que eran los jueces laborales, en otro momento que eran los jueces civiles, y muchos de esos procesos ejecutivos se tramitaron al grado tal que ya contaban con decisiones de seguir adelante con la ejecución, con liquidación de créditos aprobados, con medidas cautelares practicadas, incluso con depósitos judiciales entregados. Y vemos que en el 2021 la Corte Constitucional colombiana, al asumir la función de tribunal de conflicto en el auto 403 de 2021, y lo ha venido reiterando incluso recientemente en el 94-2023, plantea: esta competencia le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Esto qué podría generar futuramente? Que los jueces civiles declaren falta de jurisdicción, remitan el proceso al juez administrativo. Ya sabemos que conforme al Código General del Proceso, lo actuado conserva validez, pero como estamos hablando del factor funcional, obviamente habría que declarar la nulidad de la sentencia, y ahí sí va a venir el interrogante: ¿qué va a hacer el juez administrativo en ese asunto? Si sigue o no adelante con la ejecución, teniendo en cuenta que el análisis acá es diferente por el tema del título ejecutivo complejo cuando deriva de la actividad contractual. Digamos que esos son los apuntes que quería hacer. Muchas gracias y disculpe de pronto se abusé del tiempo. Gracias. Bueno, Diego León tiene un trabajo que es precisamente su tesis doctoral sobre el precedente judicial. Diego, yo quisiera preguntarte, digamos, a partir de la comprensión que alcanzaste sobre la figura y a la luz de estos nuevos desarrollos y esta perspectiva que surge de las discusiones actuales del Consejo de Estado, ¿cómo retroalimenta tu comprensión de la figura estas nuevas discusiones? Bueno, muchas gracias, Edgar, y muy buenas noches a todos, y gracias, me sumo al clamor del doctor Martín, gracias por resistir hasta esta hora, y gracias también a Dios que nos permite estar aquí, y a el doctor Jean Paul, el presidente del Tribunal de Bolívar, todos sus magistrados, por esto tan bello que han logrado hoy y que continúa mañana. Bueno, yo quisiera referirme al tema del precedente judicial aquí y ahora, tocando tres puntos, se pueden tocar muchos más, pero tres puntos que quiero en el contexto de lo que estamos dialogando referirme. Quiero referirme primero a un problema conceptual, segundo a un problema de carácter normativo, de teoría de las normas, que lleva a un tema práctico, y tercero a un tema práctico específicamente de aplicación. El primer problema, el problema conceptual, es determinar de qué estamos hablando cuando nosotros hablamos de precedente judicial, si estamos hablando de jurisprudencia, si es lo mismo, si hay diferencias, y de qué estamos hablando específicamente en el contexto colombiano después de la sentencia C836 del 2001.
a mí no me cabe ninguna duda que el uso conceptual de precedente y jurisprudencia en Colombia ya se confundió. Si bien son instituciones distintas, en eso tiene razón el doctor Martínez, son instituciones distintas, provienen de geografías diferentes, de sistemas jurídicos distintos, de familias de sistemas jurídicos distintos, en nuestra experiencia y cultura jurídica ya se confundieron y la misma Corte Constitucional contribuyó a que ese uso de precedente y de jurisprudencia fuera tratado como sinónimo. C836 del 2001 creo que es el hito. Y ahí es muy importante hacer una distinción, sobre todo para saber si nos estamos refiriendo, cuando hablamos de precedente, nos estamos refiriendo a stare decisis, es decir, a esa norma genérica que lo que hace es plantear unos requisitos de validez para normas específicas posteriores, ratio decidendi, y si estamos hablando de ratio decidendi, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de precedente? El profesor Chiassoni, que habló esta mañana, tiene por ahí un artículo en donde ha destacado 17 conceptos de precedente judicial. Yo solamente quisiera referirme a dos, que es stare decisis y ratio decidendi. A mí no me cabe duda que después de la sentencia C836 del 2001, nosotros tenemos a nuestro modo una stare decisis. Tenemos, decir, una regla general que nos dice que el precedente es obligatorio y que nos podemos apartar de él cumpliendo las cargas de transparencia y argumentación, citando, digamos, el precedente del que nos queremos apartar y argumentando el por qué, y no argumentando de cualquier manera, sino específicamente diciendo si hubo cambios constitucionales, legales, sociales, políticos, económicos u obsolescencia de los principios generales del derecho. Eso es lo que ha dicho la Corte en la sentencia 836, que creo que es una sentencia que tampoco nos hemos tomado, digamos, muy en serio. Y esa regla general, digamos, como regla del stare decisis, es una regla que genera un estado de cosas que implica que la ratio decidendi de los otros fallos, de los otros jueces de la República y altas cortes tengan que ceñirse a esa, la que yo he llamado una norma constitucional implícita construida por la Corte. Es decir, sería raro que un sistema de precedentes partiera de una norma, Mauro Barberis lo dice, porque es más bien una práctica, pero en el caso de nosotros hemos creado una norma, bueno, la Corte Constitucional ha creado una norma constitucional implícita a través de unos procedimientos argumentativos que ahora el tiempo no me deja tocar. Entonces, distinguido esto, stare decisis C836 del 2001, luego ratio decidendi entendida como un conjunto de normas o una norma que un juez, ya en un caso específico de administrativo, penal, laboral, civil, etcétera, aplica en un caso concreto, digamos que echa esa distinción y tal vez poniéndonos de acuerdo si de qué estamos hablando, si el stare decisis y el ratio decidendi, uno podría pasar al segundo problema, que es el problema normativo, el de teoría de las normas, para preguntarse ¿de qué tipo es esa norma? Esa norma del stare decisis creada por la Corte es una norma de obligación. Yo creo que hay muchos problemas para decir que esa norma es una norma de obligación, y eso nos lleva a un problema práctico que nos toca la fibra en el ramo judicial a todos, y es al tema de si yo voy en contra del precedente, si no justifico, cometo prevaricato. Ese es un tema práctico y es la consecuencia de decir esto es una norma de obligación, la norma del stare decisis. Yo creo que es muy raro ver una norma de stare decisis como una norma de obligación, es decir, con una consecuencia sancionatoria desde el punto de vista penal o disciplinario. Yo creo que más bien, siguiendo a Bonray, lo que uno puede encontrar ahí más bien es una norma constitutiva, es decir, una norma que lo que ha hecho es generar, digamos, un estado de cosas para incidir en la validez de otras normas futuras específicas como la ratio decidendi. Y esto, habría muchas razones, solamente señalo esta puntual por el tiempo. Miren, se ha repetido varias veces por todos los participantes. Los fines de un sistema de precedentes, ¿cuáles son? Seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad. Esos fines no se cumplen metiendo a la cárcel a los jueces o destituyéndolos de los cargos. Eso no se cumple así, porque si usted lo destituye, si usted lo mete a la cárcel, la sentencia queda incólume. Entonces, si vamos a perseguir seguridad jurídica, si vamos a perseguir igualdad y si vamos a perseguir confianza legítima, yo creo que es más razonable
entender la norma del stare decisis como una norma constitutiva que lo que afecta es la validez de los actos normativos denominados sentencias, de los fallos, los cuales se pueden conseguir, ya el doctor Martín lo decía, por acciones de tutela, y yo agregaría por recursos ordinarios y extraordinarios. Ese sería, digamos, el punto de teoría de las normas que conduce a el problema práctico. Y un último problema práctico que es uno de los digamos, preocupaciones que en conversaciones previas que hemos tenido hemos dicho, bueno, el efecto de las sentencias en el tiempo, el efecto del precedente en el tiempo. Un punto ahí importante en donde siempre, digamos, muy a la nuestra vamos teniendo un sistema de precedentes es ¿por qué nos decantamos? ¿Hechos o normas? Y yo creo que esto sigue siendo relativo en una cultura jurídica como la nuestra, ¿no? Que es romano-germánica, porque pongo solamente un punto para considerar lo que ahorita planteaba el doctor Martín, y es el siguiente. El año pasado, en junio, el Consejo de Estado sacó una sentencia sobre contratación estatal, donde dijo, si vamos a anulitar actos administrativos producto de contratación estatal, se tiene que aplicar el precedente vigente al momento de que se expidió el acto. Si uno se toma, digamos, súper en serio una tesis de precedentes del common law, entonces uno tendría que decir, esto solamente aplica para contratación estatal y solamente aplica para temas de caducidad, que fue lo que el Consejo de Estado aplicó ahí. Si universalizamos, como plantea ahorita el doctor Martín, yo creo que esa regla podríamos aplicarla a otros casos, no necesariamente de contratación, que nos puede llevar a tomar unas decisiones tal vez más adecuadas en relación con los derechos de las partes. Esas tres cosas quería expresar. Gracias, Diego. Profesor Moreso, usted, entiendo, tiene un texto sobre diálogo judicial en torno a las discusiones relacionadas con el precedente judicial. Por favor, ilústrenos de qué manera, digamos, ese texto puede ayudar en la comprensión de los problemas que estamos planteando. Muchísimas gracias, buenas noches. No sé en qué circunstancias estoy, porque yo soy el que viene de más lejos en este panel, y tengo aquí un cartel que ustedes no ven que dice fin del tiempo, que además es digamos, estamos en el momento de la escatología, fin del tiempo. Esto es una cosa realmente tremenda, con lo cual no sé si me siento con muchas fuerzas de desarrollar lo que iba a decir con esto. En el fin del tiempo, en las postrimerías, trato de argumentar a favor de esto. Bueno, no, gracias. Bueno, no, realmente yo me he referido al diálogo judicial y voy a tratar de explicar por qué me parece que la idea de diálogo judicial, de diálogo entre cortes, tiene algo que decir también en el caso del precedente. Sin entrar en todas las discusiones que ustedes han dicho muy bien anteriormente, mis compañeras y compañeros y compañera de panel, en realidad en la doctrina del common law, de donde viene la idea de precedente, esto debemos reconocerlo, al menos claramente en la fuerza vinculante del precedente horizontal, se reconoce que los jueces y tribunales, de manera justificada, también se ha dicho esto, pueden apartarse del precedente, pueden apartarse de la ratio decidendi de dos maneras, fundamentalmente. O bien distinguiendo, la técnica que ellos dicen, distinguiendo en el sentido de que a un caso que tiene las propiedades A y B le sigue una consecuencia C, un tribunal puede mostrar que este caso que tiene las propiedades A y B también tiene otra propiedad F que lo hace distinto y no se sigue la consecuencia C. Esta es la técnica del distinguishing. Y después hay la técnica más fuerte, claro, de anular, overruling, en inglés, anular el precedente. Es decir, claro, y esto es cuando la doctrina de la stare decisis permite anular un precedente. Hay una discusión, la parte más importante, más relevante jurídicamente de la discusión de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, tan relevante, donde anula el precedente Roe respecto al aborto, que es Dobbs, del verano pasado. En Dobbs, la parte política, ya lo sabemos, es esta, pero la parte jurídica más interesante de los votos a favor y de los votos en disidencia es la parte que discuten cuándo es legítimo, según el stare decisis,
a apartarse de un precedente y anularlo. ¿Cuándo se puede anular un precedente? Bueno, yo creo que el diálogo judicial aquí puede ser de utilidad. ¿Por qué? Porque yo pienso que el diálogo judicial funciona de un modo semejante a una idea de un filósofo muy querido por mí, filósofo de la moral y de la política, pero que ha dicho muchas cosas relevantes para el derecho también, que es el filósofo norteamericano John Rawls. Y John Rawls dice que el razonamiento práctico, el razonamiento moral, está guiado, el procedimiento del razonamiento práctico es el equilibrio reflexivo. ¿Qué quiere decir el equilibrio reflexivo para Rawls? Dice, nosotros comenzamos con nuestros juicios considerados, lo llama él nuestras intuiciones, y ponemos a prueba estas intuiciones con los principios morales hasta que llegamos a un equilibrio entre nuestras intuiciones y los principios, sacrificando a veces alguna intuición, modificando a veces algún principio para alcanzar esto. Por ejemplo, en un ejemplo que les gusta a los filósofos morales en las últimas décadas, que ha dado lugar a una cosa que llaman troleoteología, porque es los casos del trole. Si una persona, un viandante, camina por donde viene un tranvía que se ha quedado sin frenos, y siempre piensan cosas así disparatadas los filósofos morales, y si sigue por la vía que va, matará a 5 personas que están atadas ahí en la vía, pero si lo desvía, matará solo a una persona que está atada en el otro ramal, y lo desvía a las agujas. ¿Qué debe hacer? ¿No? Bueno, cuando se pregunta esto a la mayoría de la gente tiene intuiciones utilitaristas y dice que es justificado y no solo debido, dicen algunos, desviarlo para que el sacrificio sea una persona y no 5. Pero cuando el ejemplo se cambia un poco y se piensa en que es lo mismo, un tranvía sin frenos matará a 5 personas que están en la vía, pero la forma de salvarlos es arrojar a una persona desde un puente que está con una mochila, con una grande mochila, arrojarlo a la vía, entonces el tranvía se parará. Esta persona, entonces, la mayoría de personas ya no reaccionan así. Bueno, y ahí me parece que vale la diferencia que Rawls hace entre el equilibrio reflexivo en sentido, dice narrow, estrecho, en sentido restringido, que quiere decir compararlo con los principios de una doctrina, pongamos del utilitarismo, y el equilibrio reflexivo en sentido amplio, que quiere decir comparar esa situación con otras doctrinas también, que es lo que tal vez, si somos más kantianos, nos llevaría a explicar por qué no está justificado hacer esto en el caso de la mochila y del puente, el caso del puente así se conoce, y tal vez también hay más dudas en el primer caso. Entonces me parece que, por ejemplo, un caso importante, voy terminando, un caso importante en donde se usó el diálogo judicial y ha sido muy discutido en los Estados Unidos, de anulación de un precedente, fue en 2005, un caso en la Corte Suprema de Estados Unidos, Roper v. Simmons. En este caso, la Corte declaró, anulando un precedente anterior donde decía claramente lo contrario, que aplicar la pena de muerte a los menores de edad es aplicar una pena cruel y, por lo tanto, es inconstitucional de acuerdo con la enmienda 8ª de la Constitución americana. Hasta entonces, la Corte Suprema había mantenido que no es cruel aplicar la pena de muerte a los menores de edad. Esto nos puede escandalizar a nosotros que hace años tenemos anulada la pena de muerte, pero así es en Estados Unidos. Pero hubo una gran discusión sobre el diálogo judicial porque el voto de la mayoría se apoyó en lo que hacían otras jurisdicciones al respecto, lo que decían los tratados internacionales, lo que habían dicho los tribunales de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque esto puede dar una gran fuerza, ser una razón adicional, una razón para pensar que está justificado apartarse del precedente, dado que en otras jurisdicciones que tienen principios semejantes a los nuestros, que inspiran su ordenamiento, deciden de otro modo. No es automático, no quiere decir que vamos a sustituir claramente
Tribunal Constitucional de Alemania no tiene ninguna autoridad sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero esto puede servir. Y yo creo que este diálogo judicial puede servir no solo al precedente, sino a otras cuestiones. Y, por ejemplo, la forma en que se miran mutuamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy interesante. Y ha dado lugar, por ejemplo, reflexiones que ahora tiene la Corte Interamericana si deberían, yo no voy a opinar sobre esto, que es abrir otro debate, y estamos en el tiempo, pero sí, las reflexiones de la Corte Interamericana sobre si debería adoptar la doctrina que tiene la Corte Europea de Derechos Humanos acerca del llamado margen de apreciación, el famoso margen de apreciación, es interesante, porque es un diálogo fructífero. Y yo pienso que en un mundo globalizado, con esto sí termino, este diálogo entre cortes, imaginar un poco utópicamente una comunidad internacional de tribunales que dialogan entre sí, es una bella utopía, una utopía posible. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Damos entonces por concluido este panel. Agradecemos a todos su resistencia. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a todos por sus aportes. Y de esta forma hemos llegado al final del primer Congreso Regional de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Caribe colombiano. Tuvimos la oportunidad de tratar enriquecedores temas que recorrimos la perspectiva constitucional, el medio ambiente, la incidencia de nuestra lucha colectiva regional, pasando por las facultades sancionatorias de entes gubernamentales y los desafíos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. De igual forma, agradecemos a las personas que estuvieron conectadas a través de las redes sociales y los medios y de los links dispuestos.